Buenas noches, mi nombre es Natalia Andrea Méndez Brand, estudiante de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas. Voy a realizar la disertación acerca de la pregunta de qué manera la organización y el análisis lógico de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción de conocimiento científico. En la introducción tenemos al lenguaje, que ha estado ligado siempre al ser humano, desde que está en gestación como un factor importante para el desarrollo del pensamiento. La relación que tiene con las capacidades que se desarrollan a través de lo largo de la existencia de las personas es tan estrecha que todo lo que se conoce se puede comunicar a través de los gestos, las palabras, los signos y los símbolos que se utilizan a diario en la vida cotidiana. Aquí en esta gráfica les quise mostrar cómo se relaciona el ser humano con el pensamiento y el lenguaje. El hombre es un ser en constante construcción, en constante aprendizaje. Cada vez quiere conocer más. Se pregunta por lo que sucede a su alrededor, por lo que pasa y por lo que puede aportar para seguir avanzando en razón de su crecimiento personal y social. Ser crítico, analítico y creativo son características que se van desarrollando en la medida en que se es capaz de transformar su pensamiento con relación a sí mismo, a los demás y al medio que le rodea. Tenemos aquí que, sin embargo, el concepto de conocimiento no siempre se puede dar en comunicación a otros, sino que existen dos maneras de comunicar. El explícito, que es cuando se puede transmitir de una persona a otra mediante comunicación formal, y el conocimiento implícito, que es cuando es difícil de comunicar y se relaciona más con las experiencias personales. A través del tiempo, han sido muchas las definiciones que se encuentran del significado del lenguaje. De acuerdo con todas ellas y sus características, es posible decir que el lenguaje utiliza signos y símbolos escritos y orales, que permite que los seres humanos se comuniquen. El lenguaje se adquiere desde los primeros meses de gestación, como lo había dicho anteriormente, y a partir de ahí se configura de acuerdo a la interacción del hombre con el medio. Tenemos aquí que el lenguaje puede interpretarse como un sistema compuesto por unidades, signos lingüísticos, que la adquisición del lenguaje da lugar a formas concretas de conducta, lo que permite su interpretación o tipo de comportamiento. Cada persona que dice lo que piensa está realizando un acto de comunicación en donde expresa sus ideas, sentimientos y emociones. La adquisición de un lenguaje por parte de los organismos posibilitan estas formas peculiares y específicas de relación y de acción sobre el medio social. De acuerdo con Berlo, no se debe olvidar que los significados se encuentran en la gente, ya que cada individuo tiene sus propias concepciones de la definición que se le puede otorgar a un término en un momento dado. No obstante, está indicado que podemos separar ciertas dimensiones del significado. El conocimiento que se adquiere a través de las observaciones, ideas, experiencias, conceptos, teorías, interacciones, comunicaciones, tiene distintas maneras de representarse. Bueno, en el documento de Alfonso y Cortés nos presentan una jerarquía del conocimiento. Nos dicen que el metaconocimiento es el conocimiento acerca de la experiencia. El conocimiento es la información especializada que nos es útil. La información nos la dan como los datos procesados que resultan de interés. Los datos son elementos de interés potencial y el ruido son aquellos elementos de poco interés y que de pronto ocultan datos. Desde el punto de vista de la pedagogía, se tienen escuelas que estructuran los niveles de conocimiento de acuerdo a una secuencia o taxonomía. De esas, las más conocidas es la taxonomía de Bloom, en la cual se considera que el conocimiento que se tiene de algo puede caer en alguna de las siguientes categorías. Conocer, que se sabe que algo existe. Comprender, se entiende algo y se puede usar de alguna manera ese conocimiento. Aplicar, dado un problema, es capaz de solucionarlo utilizando el conocimiento adquirido. Analizar, se es capaz de encontrar las partes constituidas de algo y las relaciones entre estas. Sintetizar, se es capaz de integrar diferentes partes para formar un todo. Evaluar, se puede formar un juicio sobre algo. Por otro lado, tenemos aquí la lingüística matemática y se manejan los siguientes niveles de conocimiento. El fonético, que se conocen los elementos atómicos de un universo. El léxico, se conocen las relaciones entre los elementos atómicos para formar elementos básicos o moléculas. El sintáctico,
que se conocen las reglas que indican cuáles son las estructuras o relaciones entre elementos permitidas. El semántico se conoce el significado general de los elementos y de sus relaciones. Y por último tenemos el pragmático, donde se conoce el significado particular o la referencia a los elementos y sus relaciones. El concepto de representación del conocimiento se refiere a la forma de organizar las ideas de una manera clara, fácil de entender para llegar al razonamiento. Es pensar en cómo hacer uso del discurso y que a partir de él se infieran conceptos. Ser organizados y analizar nuestro conocimiento en cualquier situación potenciará nuestras habilidades mentales. Existen varias maneras de representar el conocimiento, por ejemplo, a través de los mapas mentales, de los gráficos e incluso de los textos. En las siguientes diapositivas veremos algunos conceptos y algunos ejemplos de las formas de representar el conocimiento. Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras, las ideas, tareas y dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave, como tenemos acá. Los mapas mentales son un método muy eficaz para extraer y memorizar información. Son una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consiste literalmente en cartografiar sus reflexiones sobre un tema. Se utilizan para la generación, visualización, estructura y clasificación taxonómica de las ideas, y también como ayuda interna para el estudio de planificación, organización, resolución de problemas, toma de decisiones y escritura. Tenemos acá un mapa mental en el cual nos indica, pues la idea central es mapas mentales, nos dice qué son, nos dice con qué recursos se hacen, quiénes pueden usarlo y cuáles son sus usos. Por ejemplo, aquí en usos tenemos que son para el aprendizaje, para el estudio, para la concentración, para la organización. Este es pues un ejemplo de lo que es un mapa mental. Tenemos aquí los mapas conceptuales. El mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido de un texto por medio de selección de contextos y de elementos de enlace. Se caracteriza por su estructura y su presentación. Su estructura debe ser jerárquica y su presentación siempre dentro de figuras geométricas. Este es como la síntesis o el resumen de lo que es un mapa conceptual y para qué nos sirve. Bueno, aquí tenemos la gráfica de barras. Un gráfico de barras es aquella representación gráfica bidimensional en la que los objetos gráficos elementales son un conjunto de rectángulos dispuestos paralelamente de manera que la extensión de los mismos es proporcional a la magnitud que se quiere representar. Los rectángulos o barras pueden estar colocados horizontal o verticalmente. En este último caso, reciben también el nombre de gráficos de columnas. Por ejemplo, en esta tabulación tenemos un ejemplo. Esta es la tabulación de la respuesta en una encuesta a un grupo de 23 estudiantes en donde se les preguntaba qué tan a menudo usaban el computador. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, usa el computador todos los días, usa el computador 3 veces a la semana, usa el computador una vez a la semana, no usa el computador. 2 de los estudiantes no usan el computador, por ejemplo, nos puede indicar esta última barrita. Continuamos con la exposición, con el conocimiento, la definición del conocimiento científico. Entonces, el conocimiento científico es el conjunto de ideas, teorías o conceptos que explican o describen características, propiedades, principios, relaciones, leyes de los fenómenos y procesos de la realidad, logrados a través de instrumentos, aplicaciones de técnica, métodos y procedimientos. Tenemos que el conocimiento científico tiene algunas características. Aquí tenemos las hipótesis, la experimentación, la teoría o la ley, el cuestionamiento y la observación. Entonces tenemos como la observación, la adquisición de la información a través de la utilización de los sentidos, o puede referirse también a la recolección de datos durante una actividad. El cuestionamiento se refiere a las preguntas que surgen a raíz del objeto investigado. Implica la acción en que se duda sobre un tema determinado cuando nos preguntamos sobre algo. En las hipótesis tenemos lo que pensamos acerca de, lo que yo pienso antes de. En la experimentación es cuando la ciencia hace referencia al estudio de algún fenómeno o algún caso. En la teoría o la ley, una teoría es un sistema lógico deductivo constituido por un conjunto de hipótesis.
un campo de aplicación, o sea, de lo que trata la teoría o el conjunto de cosas que se explican, y algunas reglas que le permiten extraer consecuencias de las hipótesis de la teoría. En general, las teorías sirven para confeccionar modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones en función de los axiomas o principios, supuestos o postulados que hayan en esta teoría o en esta ley. Bueno, para finalizar con esta disertación tenemos algunas conclusiones acerca de lo que estábamos exponiendo. Entonces dice, el lenguaje es una habilidad humana cambiante, es decir, en constante evolución en la medida en que cada día surgen nuevas necesidades de expresión. Por ejemplo, aprender términos nuevos con la aparición de las TIC en la educación. Cada persona da el significado a la palabra de acuerdo con los conocimientos que tiene, de acuerdo con lo que piensa y de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve. No solo utilizamos la lógica en los procesos matemáticos, sino también en todo lo que hacemos y se relaciona con el mundo real en nuestro diario vivir. Las diferentes representaciones del conocimiento son una ayuda práctica para la construcción de ideas y el fortalecimiento de los procesos de razonamiento. Para llegar al conocimiento científico se debe partir de la realidad que está en nuestro contexto, preguntarnos por lo que queremos investigar, indagar, saber, elaborar ideas, juicios, enunciados acerca de lo que estamos investigando, que tengan lógica y valor, que sean reales, estables, firmes y verdaderas, y que sean para el beneficio de los seres humanos. La lógica matemática y la ciencia han mejorado día a día en este mundo cambiante y globalizado. Ambas se complementan ahora para aportar a las diversas áreas del conocimiento y crear beneficios para la humanidad, como en el caso de las empresas donde se combinan proyectos y finanzas. Querer descubrir nuevas formas de saber y hacer las cosas es una característica del ser humano que favorece el conocimiento científico. Nosotros siempre estamos en constante evolución, en constante cambio, queriendo saber todo lo que nos aparece a nuestro alrededor. Si diariamente estamos los seres humanos en proceso de formación consciente, desarrollando nuestras capacidades, teniendo una actitud positiva frente a lo que se aprende, estaremos encaminados a la reflexión de lo que hacemos, de lo que somos y de cómo interactuamos con los demás. Estaremos entonces favoreciendo la construcción del conocimiento científico. Muchas gracias.